Abuelo, esto no es un museo. ¿Seguro que sabes disparar esa cosa? Todos rieron hasta que él se remangó la camisa y el silencio golpeó más fuerte que cualquier bala. Porque algunos tatuajes no son para lucirse, son advertencias. Y ese en particular apagó por completo el polígono. Antes de seguir, ¿desde dónde nos escuchas ahora? ¿Cuál es tu historia? Déjala en los comentarios. Bienvenido a Historias de Gratitud, donde se cuentan relatos de compasión y respeto. Descubramos lo que realmente ocurrió aquella tarde en que el sol se asentaba suavemente sobre los pinos de Azrud, Caperville, Arkansas. Era un tranquilo sábado de inicios de primavera, y el estacionamiento de grava del Caperville Shooting Range se llenaba más rápido de lo habitual. Dentro, los habituales de fin de semana preparaban su equipo, revisaban miras, ajustaban orejeras. Pero algo se sentía distinto esta vez. Algo más fuerte, más agudo. Un grupo había llegado en una SUV negra rentada, sonrisas amplias y aire de superioridad. 6 jóvenes profesionales de Little Rock, recién salidos de su tercer retiro de team building. Usaban chalecos tácticos a juego, protección auditiva con logotipo y gafas oscuras que no se quitaban ni bajo techo. Eran ruidosos, confiados, claramente ahí para impresionar. Observaba desde detrás del mostrador, limpiando lentes de seguridad recién esterilizados. Como empleado junior, mi trabajo no era intervenir. Solo mirar, abastecer, limpiar. Entonces lo vi. Carril 5, puntual como siempre. Frank Alstead, 84 años, se movía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Estacionó su viejo Chevy en la última fila, como de costumbre, y caminó con calma. En su mano llevaba el mismo bolso de cuero gastado que había usado por años, marrón oscuro, con cinta negra cerca del cierre. Frank nunca hablaba mucho. Asentía en el mostrador, pagaba en efectivo y tomaba el carril 5 sin pedirlo. Siempre traía el mismo rifle, un M14 impecable que parecía haber vivido más años que todos nosotros juntos. Algunos pensaban que iba por nostalgia, pero Frank jamás hablaba de viejos tiempos. Solo llegaba, cargaba, disparaba, recogía, cada sábado, lloviera o brillara el sol. Ese día, el grupo joven ya ocupaba los carriles premium. Tenían ar con rieles personalizados, miras de punto rojo y todos los accesorios que Instagram pudiera sugerir. Reían mientras sacaban cajas de munición marcadas Sig Velocity, discutiendo sobre frenos de boca y guantes tácticos. Uno llevaba una GoPro en el pecho. Otro transmitía en vivo a un chat grupal. Frank no los miró. Pasó junto a ellos y saludó con un leve gesto a Mr. Donnelly, el oficial de campo, antes de dirigirse al carril 5. Entonces empezó. No cruel al principio, solo altanero. ¿Día de museo en el polígono? Gritó uno, dándole un codazo a su amigo. Cuidado, abuelo. Esa cosa quizá escupa polvo en vez de balas. Frank no reaccionó. Colocó su bolso sobre la mesa con manos cuidadosas, como siempre. Una de las chicas, Emily, creo, soltó una risita. ¿Está usando miras de hierro? No puede ser. Otro murmuró, más fuerte de lo que pensaba. Apuesto a que lo trajo de un museo de guerra. Las risas continuaron. Para ellos era broma inofensiva, pero para mí sonaba diferente. Más frío. Frank abrió su bolsa lentamente, sacando su equipo con un ritmo sereno. Sin movimientos de sobra, sin apuro. Sacó su tapete de tiro, caja de munición, pequeño kit de herramientas. Todo colocado con precisión. Deliberado. Silencioso. Lo había visto hacer ese mismo ritual cada semana por más de un año, pero siempre parecía sagrado. Mr. Donnelly se acercó, manos en el cinturón. Había sido sargento del ejército, y aunque tampoco hablaba mucho, siempre mostraba un respeto especial por Frank. Mr. Alstead, dijo en voz baja, hoy tenemos la casa llena. Ellos rentaron los carriles premium. ¿Seguro que el 5 está bien? Frank levantó la vista, asintió una vez. No necesito más que eso. Donnelly devolvió el gesto. Al girar, uno de los jóvenes volvió a gritar, abuelo, ¿perdiste la clase para principiantes al fondo? Más carcajadas. Frank no dijo nada, solo abrió un pequeño estuche de tela y comenzó a revisar el cerrojo de su M14. Sus manos se movían como un reloj. Firmes, tranquilas. ¿Crees que aún recuerda cómo disparar? Añadió otro.
Deberíamos conseguirle un andador con patas de trípode. El rostro de Donnelly se endureció, pero Frank levantó la mano apenas, un gesto mínimo, y continuó. Sentí un peso extraño en el aire, como si algo cambiara sin que los demás lo notaran. Frank terminó su preparación, colocó 3 cartuchos en un soporte de madera, ajustó su postura y se recostó un momento. Afuera, la brisa de primavera soplaba suave. El sol bajaba, tiñendo la grava de sombras doradas. Dentro, el calor subía. El equipo táctico no transpira bien y el grupo ya sudaba bajo sus chalecos. Frank, con su camisa de manga larga bien abotonada, parecía inmune al calor. Uno de los jóvenes, Tyler, se quitó el chaleco y se abanicó dramáticamente. Dios, esto es un horno. El viejo se va a derretir. Fue entonces cuando ocurrió. Frank desabrochó con calma los puños y se remangó. Luego, sin decir palabra, se quitó la camisa y la dobló con cuidado. Al principio nadie reaccionó. Luego alguien lo vio, un tatuaje desvanecido en su antebrazo izquierdo. Tinta oscura, antes negra, ahora casi plateada bajo las luces. Una serpiente enroscada alrededor de una daga. Debajo, las palabras McBSUG Law Sector 5, 1968. El ambiente cambió. Uno de los chicos quedó congelado a medio reír. Otro bajó lentamente su rifle. Emily se quitó la protección auditiva, parpadeando. Es real, susurró. Nadie dijo nada. Donnelly observó, mandíbula tensa, sin hablar. Sus ojos fijos en el tatuaje. Recuerdo ese silencio largo, el que no pide atención pero la impone. Frank no explicó nada, no ofreció una historia, no buscó reacción. Solo cargó el cargador, un cartucho a la vez, y por primera vez desde que entraron, el grupo cayó. Aún no entendían, no del todo, pero algo sabían, habían juzgado al hombre equivocado, y el carril 5 ya no les pertenecía. El silencio no estaba vacío. Era espeso, casi tangible. Frank parecía no notarlo. O quizás sí, pero no le importaba. Continuó acomodando su munición, 3 hileras de balas alineadas con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces. Los otros miraban a la distancia. Las risas se habían apagado. Las sonrisas, borradas. Tyler sostenía el teléfono, el pulgar inmóvil sobre la pantalla. Solo buscó 3 palabras, Maxotatu. Sus ojos se agrandaron. Chicos, esto es real, murmuró, apenas audible. Giró el teléfono, pero ellos ya miraban a Frank. La tinta no era vistosa. Sin colores, sin trazos gruesos. Pero significaba algo que pocos podían entender. No a menos que hubieran estado allí o conocieran a alguien que sí. La daga y la serpiente parecían haber crecido en su piel. Debajo, las palabras Maxoglau Sector 5, 1968. Para un ojo inexperto, solo un viejo tatuaje. Para quienes saben de historia militar, significaba fantasmas, misiones, silencio. Donnelly dio un paso al frente. No saludó, no interrumpió, solo se quedó de pie. Había oído de aquellos hombres, los que entraban tras las líneas enemigas donde los mapas terminaban, de quienes nadie hablaba. Pero nunca había conocido a uno hasta ese momento. Frank ajustó su postura, levantó el rifle. El M14 parecía anticuado junto a los modernos carabinas, pero en sus manos se veía perfecto. Revisó las miras de hierro, tomó posición. Hizo una pausa. No dramática, solo paciente. Inspiró, luego otra vez. Y entonces, 3 disparos. No apresurados, no presumidos. Solo precisos. Deliberados. 3 agujeros aparecieron en el blanco, a 50 yardas. No cerca uno del otro, uno sobre otro. El papel se desgarró limpio. Sin titubeo en la distancia. Solo un único orificio que crecía con cada bala. Nadie más disparó. Nadie siquiera respiró. Frank bajó el rifle, exhaló lentamente y dio un paso atrás. Tomó un paño, se limpió las manos y sacó un pequeño termo de su bolsa. Por un momento el rango quedó inmóvil. Luego una voz rompió el silencio. Señor, dijo uno de los jóvenes con cautela. No sabía, no quise faltarle el respeto. Frank lo miró, ojos tranquilos, curtidos por el tiempo, pero agudos. No podía saberlo, respondió con calma. La mayoría no lo sabe. Y eso fue todo.
Sin sermones, sin enojo. Solo un hecho, simple y pesado. Una verdad forjada en años que la mayoría no podría cargar. Frank bebió un sorbo de su termo y se sentó en la banca detrás de su carril, secándose la frente con una toalla. Lo miré más que de costumbre, no porque hubiera hecho algo vistoso, sino porque no lo hizo. No lo necesitaba. Ese tatuaje decía más que cualquier palabra. Y en ese momento recordé algo que Don Eli me había dicho semanas atrás, tomando café. ¿Conoces al viejo del carril 5? No habla mucho, pero apostaría mi pensión a que ha visto más guerra que todos nosotros juntos. Entonces pensé que exageraba. Ahora ya no estaba tan seguro. Frank Alstead nunca fue un hombre ruidoso. Nunca presumía, nunca contaba historias de guerra. Tras Vietnam volvió a Arkansas, compró una pequeña casa de madera en las afueras de Ashley y trabajó como maquinista en el pueblo. Cada mañana despertaba a las 5, preparaba su propio café, leía el periódico de tinta que mancha los dedos. Sin hijos, sin familia cercana. Vivía simple. Sin internet, sin televisión, solo un radio y el sonido del bosque por la noche. No hablaba de la guerra. Ni con vecinos, ni compañeros, ni siquiera con las pocas mujeres con las que salió. No era vergüenza. Era algo más profundo. Cargaba esos recuerdos como algunos cargan viejas cicatrices. En silencio. Pero mantenía su rutina. Cada sábado, mismo camión, misma bolsa, mismo carril. No por nostalgia, sino por disciplina. Porque algunas habilidades se pierden si las dejas. Y hay reflejos que no quieres olvidar aunque pasen los años. De regreso en el rango, el grupo seguía atónito. Observaban desde una distancia respetuosa. Sin más bromas. Sin comentarios sobre rifles antiguos o descuentos para mayores. Uno de ellos, Conner, creo, dio un paso adelante con cautela. Su voz era distinta ahora, más baja, medida. Mi tío estuvo en la 101, ¿ustedes eran fantasmas? Preguntó. Frank asintió, lento. Lo eran. Algunos todavía lo son. Luego volvió la vista a su rifle, revisó la recámara, expulsó un cartucho con naturalidad. El grupo murmuró otra vez, pero ya no era burla. Era reverencia, curiosidad. Alguien susurró, ¿cómo era el nombre? ¿Mac qué? Tyler no contestó enseguida, su teléfono aún abierto en Wikipedia. Sus ojos casi no parpadeaban. Mac Zog, dijo por fin. Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group. Parpadeó. Excepto que no eran solo estudios ni observaciones. Los otros se inclinaron. ¿Entonces qué era? Tyler tragó saliva. Entraban en Laos y Camboya, detrás de las líneas enemigas. Rescates de prisioneros, sabotaje. Misiones que oficialmente nunca existieron. Tasa de bajas del 80%, leyó alguien por encima de su hombro. Eso no puede ser real. Pero lo era. Y de pronto el peso de aquel tatuaje, el silencio que lo rodeaba, cobró sentido. Una de las chicas levantó la vista, voz apenas un suspiro. Ese hombre sobrevivió a todo eso. Nadie respondió, porque nadie sabía realmente que había sobrevivido. Solo Frank. Y él no lo diría. No ese día. Frank se puso de pie otra vez. No tenía prisa. Tomó el M14 y pasó la mano por la culata, como quien revisa una herramienta antes de moldear acero. Se colocó en posición, botas firmes sobre el tapete del carril 5, espalda recta, mirada serena. El grupo guardó silencio, no porque se lo pidieran, sino porque el aire había cambiado. Frank cargó 3 cartuchos. El clic metálico resonó como una campana. No miró a nadie, no posó para impresionar. Simplemente levantó el rifle. Firme, fluido. El viejo y el M14 se movían como uno solo, no como tirador y arma, sino como 2 partes de un recuerdo vivo. Exhaló. Y luego, van. 3 disparos, cada uno perfectamente sincronizado, espaciados como un latido. El blanco a 50 yardas no tembló, pero cambió. 3 agujeros. No juntos, sino uno sobre otro. Un solo desgarro en el centro. Limpio, profundo, exacto. Imposible, susurró alguien detrás de mí. Pero nadie rió esta vez. Ni siquiera Don Eli.
El oficial dio un paso atrás. Pude ver algo en su mirada. Reconocimiento, quizá, o puro asombro. Frank bajó el rifle con la misma calma con la que lo alzó. Luego lo colocó con cuidado, casi con reverencia, y se apartó. Se sentó, desenroscó el termo y bebió un sorbo lento, como si nada hubiera pasado. Durante 30 segundos el rango quedó en un silencio total. Luego el hechizo empezó a romperse. Tyler, el que más había reído, avanzó con las manos visibles, hombros bajos. Ya no parecía arrogante. Parecía joven. Señor, dijo, voz insegura, quiero disculparme. No sabía. No entendía. Frank no respondió de inmediato. Lo miró, sereno, claro. Luego asintió apenas. No podía saberlo. La mayoría no lo sabe. Con él, el alto que llevaba la GoPro, ya se la había quitado. No filmaba más. Sacó su teléfono y marcó. Escuché una voz al otro lado, mayor, distante. Papá, dijo, estoy en el polígono de Aslich. Hay un hombre aquí, tiene un tatuaje de Mac Sog. ¿Te suena? Pausa. Luego la voz en el altavoz, grave, hijo, muestra respeto a ese hombre. Ellos fueron a un infierno al que el resto no tuvimos que ir. Conner quedó inmóvil, bajando lentamente el teléfono. Nadie habló. Nadie se atrevió. Entonces, movimiento junto a la pared. Un hombre de unos 60 años avanzó desde el área de observación. Cabello gris, gorra con insignia de la primera división de caballería. Sin dudar, caminó directo hacia Frank, se cuadró y saludó. Frank levantó la mirada y devolvió el saludo, exacto, sin desperdicio. Yo estuve en el 69 a 70, frontera de Camboya, dijo el hombre. Frank asintió levemente. Entonces sabes. El otro exhaló, como liberando algo guardado por años. No como usted, señor, susurró. No como usted. Otra voz, más suave, surgió entre los jóvenes. Emily, que no había hablado desde que cesaron las risas, miró a Frank. Eso, no fue suerte, ¿verdad? Frank esbozó una leve sonrisa. No, dijo. Fue práctica y recordar lo que importa. Ella sintió, sin insistir. El grupo permaneció inmóvil, armas olvidadas, municiones sin tocar. Ya no estaban allí para disparar. Estaban allí para presenciar. Frank guardó su termo vacío, sacó un paño y comenzó a limpiar el M14, lento y constante. Cada movimiento familiar, como memoria muscular que nunca desaparece. Donnelly volvió a acercarse, esta vez con propósito. Lo miró a los ojos. Señor, dijo con voz firme, si quiere este rango para usted el resto del día, es suyo. Nadie objetaría. Frank negó con la cabeza. No hace falta. Solo respeten el rango. Eso fue todo. Simple. Claro. Porque era lo único que pedía. No fama, no aplausos. Solo respeto. Donnelly miró al resto. Todos fuera de los carriles, ordenó. Denle espacio. No estamos calificados para compartirlo. Nadie protestó. Nadie discutió. Solo se apartaron, uno a uno, como soldados que comprenden una orden sin explicación. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.